Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno y nos permites, Señor, a un grupo de tus hijos poder celebrar, Señor, tu presencia. Te agradezco, Señor, por tu pueblo reunido en estos momentos y oramos, Señor, para que tú hables a nuestras vidas, utilices mi vida, Señor, a través del ministerio de tu palabra. Te agradezco, Señor, por esta plataforma, por esta oportunidad que tenemos de estar juntos como iglesia, estudiar la palabra del Señor. Y en esta hora, en forma especial, queremos pedir por Mayra, para que tú le ayudes en el proceso de recuperación de su operación. Abra las puertas, Señor, para Isabel, para que tú, Señor, en tu voluntad, se abran estas puertas de trabajo. Por el día de mañana, los hermanos que queremos hacer un trabajo en la propiedad de la iglesia, cuídanos, protégenos, danos la fuerza, también la sabiduría, la provisión necesaria para que podamos, Señor, llevar a cabo, Señor, estos proyectos, y te agradezco, Señor, por ellos. Y en forma especial quiero pedir por nuestros jóvenes, para que tú les bendigas en medio nuestro, que también puedas poner el peso en el corazón de los padres, a animarles a conectarse a través de Zoom, Señor, los días viernes, en los cuales ellos se reúnen para estudiar tu palabra. Y en esta hora, nuevamente, Señor, te pido que me des de tu gracia al considerar tu palabra, y que juntos, Señor, podamos aprender de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, allá en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3. Vamos a mirar juntos el Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 3. Vamos a considerar desde el versículo 32 al 35. Quiero agradecer el ministerio de Cristian. Cristian está ayudándonos continuamente con nuestros servicios. En estos momentos él está haciendo traducción al inglés. Oremos por Cristian para que el Señor le bendiga, Cristian Soto, en esta área de ministerio. Abre tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 3. En el día de hoy vamos a considerar el tema, la verdadera filiación enseñada por Jesús. Este texto lo conocemos, dice así, Marcos en el capítulo 3, verso 31. Leo. Vinieron después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, verso 34 al final, y aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Interesante declaración. El texto que hoy vamos a considerar, o que he leído, verso 31 al verso 35, este texto que vamos a considerar, en la mayoría de las Biblias lleva por título La madre y los hermanos de Jesús. Y la verdad central que vemos acá tiene que ver con esa relación que nuestro Señor Jesucristo va a enseñar que Él vino a establecer a esta tierra. Recuerda que desde un principio Marcos nos viene diciendo que Jesucristo vino para anunciar el Evangelio de Dios. Y aquí vamos a ver en este relato interesante de la madre y los hermanos de Jesús que le buscan, tras la declaración de nuestro Señor Jesucristo, se pone de manifiesto el énfasis, la verdadera filiación con la persona de Cristo Jesús, que no tiene que ver con sangre, no tiene que ver con la humanidad, tiene que ver con una obra espiritual. De hecho, nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo lo siguiente, Nicodemo, un principal entre los judíos, os es necesario nacer de nuevo. Se encuentra en Juan capítulo 3, verso 7, la cual produce, ese nuevo nacimiento produce el cambio o la condición espiritual que nos vincula con el Hijo y también con el Padre, que es una relación espiritual mucho más profunda y permanente que las relaciones humanas. Antes de comentar verso a verso, 31 al 35 de Marcos capítulo 3, que tiene que ver el tema con la verdadera filiación enseñada por Jesús, quiero citar para ustedes un versículo que conocemos muy bien, que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 12 al 13, que nos da la base para la enseñanza en el día de hoy. Dice el texto lo siguiente.
Juan capítulo 1, versículos 2 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En este texto, verso 12, encontramos dos verbos, dos acciones que la persona debe ejecutar para ser un hijo de Dios. Debe creer y debe recibir a Cristo como su Salvador personal. Vuelvo a leer. Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el verso 13 dice lo siguiente. Dice el verso que los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de la voluntad de Dios. Estos textos enseñan claramente que la verdadera filiación espiritual, la verdadera relación de Dios como Padre, de nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor, tiene que ver en áreas espirituales. Al volver a Marcos capítulo 3, quiero que observes dos cosas en esta filiación del siervo. En primer lugar, quiero que observes verso 31 al 33, los relativos del siervo, es decir, la familia del Señor Jesucristo. Dice el verso 31, observa la familia de Jesús, vienen después sus hermanos y su madre. Aquí vemos claramente que María, junto a sus otros hijos, va a hacer un viaje desde Nazaret hacia Capernaum, posiblemente unos 50 kilómetros de viaje. Vienen después, dice el texto, sus hermanos y su madre. El texto bíblico es claro en enseñar que Jesús tuvo más hermanos o hermanastros. Esto destierra la creencia de la perpetua virginidad de María. No lo respalda. Esa doctrina no es respaldada por las Escrituras. Hay algunas posturas, hay algunas explicaciones. Algunos dicen que no, que estos medios hermanos solamente eran hijos de José de un primer matrimonio. No nos enseña la Escritura esta. María, la madre de Jesús, vino con sus hijos, los hermanos de Jesús, para hablar con él. Mira lo que dice el texto. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Interesantemente, llega María, pero también vienen sus hermanos, y acá quiero hacer énfasis en el término hermanos, adelfos, que tiene que ver no simplemente con una relación espiritual. En este texto se refiere a hermanos que comparten algo en común. Son medios hermanos porque son hijos de María también con José. Recuerda que el Evangelio de Mateo, capítulo 7, dice que José no conoció a María hasta que dio a luz a su primer hijo, y el término conocer tiene que ver con gran altura de intimidad física, la sexualidad. En Juan capítulo 7, verso 5, vemos interesantemente que el Evangelio nos dice, Juan acá nos explica que durante una gran parte de la vida terrenal del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sus hermanos fueron incrédulos. Y Juan capítulo 7, verso 5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y es posible que en estos momentos tampoco ellos creen en Jesús. Si tú vuelves al verso 21 del capítulo 3, recuerda que sus familiares decían que Jesús estaba fuera de sí. En otras palabras, que estaba loco. Cuando ellos se convierten, es interesante que cuando leemos en Hechos capítulo 1, verso 14, cuando están los 120 en el aposento alto, esperando el momento de la venida del Señor, del Espíritu Santo, la promesa que había dado nuestro Señor Jesucristo, en Hechos capítulo 1, verso 14, leemos lo siguiente. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Presta atención. Hechos capítulo 1, verso 14. Y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Pablo en Hechos capítulo 15 dice que se apareció a sus hermanos, y en el libro de los Hechos encontramos que uno de los hermanos de Jesús se convierte en una columna importante en el ministerio de Jesús. Los nombres de sus familiares son registrados en dos porciones bíblicas, en Marcos capítulo 6 verso 3 y en Mateo capítulo 13 verso 55. El nombre de su madre, sabemos, es María. El nombre de sus hermanos, mencionados en Marcos 6:3 y Mateo capítulo 13 verso 55, los hermanos son Jacobo, José, Simón
y Judas. En otro pasaje se hace mención de las hermanas de Jesús, pero no nos revelan las Escrituras cuáles son sus nombres. Por lo tanto, aquí encontramos los relativos del siervo, la familia de Jesús. Verso 31, los hermanos de Jesús en cierta forma vienen a rescatarlo. Recuerdas que veíamos en el estudio anterior que ellos quisieron rescatarlo porque pensaban que estaba fuera de sí, sacarlo del contacto con la multitud. Es posible que ellos creían que Jesús estaba afectando la enseñanza teológica de aquel tiempo por las afirmaciones que hacía Jesús de ser el Hijo de Dios. Interesantemente, al final del verso 31 dice, y quedándose afuera. Esto es producto del gran gentío que rodea al Señor. Es decir, que los hermanos de Jesús junto con María lograron llegar hasta donde la multitud les permitía. Recuerda que grandes multitudes siguen a Jesús. ¿Por qué? Algunos quieren oír sus enseñanzas, algunos tienen hambre espiritual, otros realmente creen en Él, otros vienen para ser sanos o algún beneficio en especial. Se quedaron afuera. La multitud les impide que pudieran llegar. En este punto, lo relativo del siervo, la familia, veamos cuál es la finalidad de la familia. Al mirar el verso 31, leemos lo siguiente: enviaron a llamarle. Recuerda que ellos vienen acá para llevarse a Jesús. Ellos creen que está fuera de sí, que algo está ocurriendo con Jesús. Mira el verso 32, lo que sigue, mirando la finalidad de la familia, que es lo que ellos pretendían. Enviaron a llamarle, quieren hablar con él, quieren sacarlo de la multitud, quieren llevárselo aparte. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Casi me es colorido como desde la entrada de la casa comienzan a pasarse la voz. Mira, dile a Jesús que lo está esperando, lo buscan su madre y sus hermanos. Y se va pasando la voz hasta que en el círculo de alrededor del Señor Jesucristo alguien le dice: mira, Señor, te están buscando. Ahora, interesantemente, sus hermanos vienen a sacar a Jesús de su actividad, de lo que él está realizando. El Señor no les permitió interferir en su labor y en su ministerio, pues sabía para qué habían venido. Esto no es desprecio por la familia en ninguna manera, ya que durante toda su vida nuestro Señor Jesucristo fue un hijo ejemplar, pero ya en este punto él necesita estar ¿en qué cosa? En los negocios de su Padre. Aunque los lazos más íntimos en este mundo son los lazos familiares, pueden entrar en conflicto en relación con las cosas de Dios. De hecho, en Mateo capítulo 10, verso 36, nuestro Señor Jesucristo dijo: y los enemigos del hombre serán los de su casa. Cuando a veces alguien se convierte, tiene un alto compromiso por la obra del Señor y en cierta forma el reino de los cielos comienza a producir un quiebre porque hay diferencias de convicción y de prioridad. De hecho, cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, el gran consejo a los jóvenes, si hoy me están viendo, si están oyendo, el consejo de las Escrituras es: no os unáis con yugo desigual, porque aunque sea una muy buena persona, muy honrado, muy honesto, la eternidad los separa y uno es luz y el otro es tiniebla. Uno es un hijo de Dios y el otro es un hijo de Satanás. Hay una diferencia y aquí encontramos que aún en la propia familia de Jesús quieren interrumpir su ministerio, sacarlo de lo que él está realizando. Jesús no va a prestar atención. No significa que la ignorancia tiene que ver por indiferencia, sino que tiene que ver con una enseñanza estratégica del Señor Jesucristo. Recuerda que el tema es la verdadera filiación enseñada por Jesús. Hemos visto, verso 31 al 33, los relativos del siervo, la familia de Jesús, la finalidad de la familia. Observa conmigo ahora los relacionados con Jesús. Una nueva relación enseña el Señor Jesucristo. Ahí están sus hermanos, línea de sangre, junto con Jesús. Pero encontramos acá los relacionados con Jesús, verso 33 al 35. Y aquí vemos el cuestionar de Jesús. Cuando van pasándose la voz: mira, te están esperando, vino a buscarte tu madre y también están tus hermanos. Jesús no sale afuera, sino que observa el verso 33, el cuestionar de Jesús. Él les respondió diciendo:
¿Quién es mi madre y mis hermanos? La respuesta de Jesús sorprende, ya que más que una respuesta es una pregunta retórica. Al ser una pregunta retórica, Jesús no está esperando una respuesta, sino que la respuesta está en sí, en la pregunta. ¿Por qué? Porque el Señor lleva este acontecimiento, su relación, los relativos del siervo, lo lleva ahora a una nueva relación, a una nueva condición con Jesús. La pregunta de Jesús siempre apunta a una verdad espiritual profunda para ser asimilada. De hecho, cada vez que vamos estudiando los evangelios y encontramos una pregunta de Jesús, son por lo general preguntas retóricas y con una gran para hacer una gran reflexión espiritual. Las preguntas de Jesús siempre apuntan a una verdad espiritual profunda para ser asimiladas y aplicadas. Jesús sabe muy bien quién es su madre y sus hermanos. No es un acto de indiferencia, sino una gran oportunidad para dar una gran lección espiritual. Vemos en primer lugar el cuestionar de Jesús en la nueva relación que establece Jesús o el siervo. Observa conmigo el verso 34. Estamos en Marcos capítulo 3, siguiendo la serie El siervo de Jehová. Hoy la verdadera filiación enseñada por Jesús. Verso 34. Quiero que observes algo, lo que hace Jesús. Primero, hace una pregunta, que es una pregunta retórica. Observa ahora el verso 34. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él. Aquí va la enseñanza. La pregunta retórica, el cuestionar de Jesús, la enseñanza, lo que Jesús va a tomar de este acontecimiento tiene que ver con aquellos que están a su alrededor, cercanamente en forma de círculo, son los que creen y están hambrientos de la enseñanza de Jesús. Dice, mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Jesús quiere dar una enseñanza trascendental a sus seguidores, la verdadera filiación espiritual. El planteamiento del Señor era que la única relación para él que era de verdad y de una importancia eterna, eternal, más que física, es aquella relación espiritual. Su familia espiritual se compone de aquellos que tienen una relación personal con Cristo Jesús, reconociéndole por fe como su Salvador personal. Interesantemente, Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 al 3, nos enseña esta gran filiación, este gran cambio. Aquí Jesús establece que la verdadera relación con Jesucristo es una familiaridad, y esta familiaridad tiene que ver con una relación espiritual. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 y 2, dice así, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. ¿Cómo mostró Dios el amor para con nosotros? Dando a su Hijo unigénito. Es por eso que con palabras de admiración, Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, Juan escribe, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, dice Juan, verso 2, Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios. El cuestionar de Jesús tiene que ver con una contemplación especial y con una enseñanza especial. Observa el comentario en verso 35. Verso 35 dice lo siguiente, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El comentario de Jesús apunta a una nueva relación espiritual con Jesús, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios. Un tema vital al mirar las páginas de la Biblia es la voluntad de Dios. Dios desea que sus criaturas, que sus hijos hagan su voluntad. Dios muestra claramente su voluntad a los hombres. De hecho, cuando Dios establece a Adán y Eva en el huerto del Edén, Dios les da una sola ley. Y esa sola ley expresaba la voluntad de Dios directa para Adán y también para Eva. En Deuteronomio capítulo 29, verso 29 encontramos, la gran mayoría del pueblo del Señor conoce este texto. En Deuteronomio 29, 29 encontramos que Dios claramente se ha revelado, y lo que ha revelado al hombre, a la criatura, a sus hijos, es para conocerle, para comprender, para cumplir su voluntad. Deuteronomio 29, 29 dice así, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios.
Claro está, más las reveladas. Hay cosas que Dios no nos ha revelado, hay cosas que no podemos comprender, queremos justificar. Yo llamo que hay algunas doctrinas que son irreconciliables, que en la mente de los teólogos históricamente no se pueden comprender. Hay ciertas cosas que pertenecen a Jehová, nuestro Dios, y que solamente cuando estemos en la gloria vamos a poder comprenderlas. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Recuerda, Jesús está diciendo, ¿quién es mi hermano? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quién guarda relación espiritual conmigo? Jesús dice, aquel que va a hacer la voluntad del Padre. Recuerda que la palabra de Dios es la voluntad revelada a sus hijos. Hay otro texto muy conocido y amado por el pueblo del Señor. Me refiero a Josué capítulo 1, verso 8, donde Jehová habla a Josué, quien va a ser el nuevo comandante de la nación de Israel para llevar a la nación de Israel a poseer la tierra de la Canaán. Dios le dijo así en Josué capítulo 1, verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está. Jesús va a hablar de la voluntad de Dios. Ahora, entender en qué consiste la voluntad de Dios. Tal vez, permíteme hacer un paréntesis más en la voluntad de Dios, porque los hijos de Dios son salvos porque obedecen al mandato de creer y recibir al Hijo como Salvador personal. Y una de las evidencias más importantes, o mejor dicho, clave en una persona que realmente es un hijo y una hija de Dios es que obedece la palabra de Dios. Presta atención en esto, porque aquí es donde donde podemos evaluar, analizar nuestra condición espiritual. No es suficiente que usted se sienta un hijo de Dios y se emocione y que diga qué lindo, porque todo eso va en el reino de las emociones. La verdadera evidencia que una persona ha recibido a Cristo como su Salvador personal es que obedece la palabra de Dios. No siempre lo hacemos, seamos honestos, no siempre podemos hacerlo, pero tenemos ese deseo y esa intención de hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Cuando miro Romanos capítulo 12, verso 2, que es un texto que el pueblo del Señor también conoce muy bien. En Romanos capítulo 12, versículo 2, se nos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es también perfecta. Al leer Romanos capítulo 12, verso 2, podemos saber de los planes de Dios 4 cosas. En primer lugar, que Dios tiene una voluntad para sus hijos. Voluntad de Dios, que aparece en Romanos capítulo 12, verso 2. Este término tiene que ver con lo que Dios requiere, tiene que ver con los mandatos, con lo que Dios desea para nosotros. Dios tiene una voluntad y esa voluntad se está revelada en la palabra de Dios y usted y yo podemos conocerla y entenderla. Dios dijo por boca del profeta Jeremías en el capítulo 29, verso 11 lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene una voluntad que se revela y esa voluntad que se revela es el deseo que Dios tiene para que usted y yo obedezcamos. Ahora, una evidencia de mi amor, de mi cambio, de mi filiación, de mi condición de hijo, de haber reconocido a Cristo como mi Salvador personal, es que estoy dispuesto a obedecerle. ¿Qué más claro cuando el Señor Jesucristo dice lo siguiente? Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Dios tiene una voluntad para sus hijos. Estoy en Romanos capítulo 12, verso 2, una segunda reflexión. Esa voluntad es buena. Primero, Dios tiene un plan específico para nosotros, tiene una voluntad. En segundo lugar, esa voluntad es buena. Esta palabra describe algo que es esencial en el beneficio, es intrínsecamente bueno, que coincide
con lo expresado por Dios en su palabra. En otras palabras, su voluntad es buena porque es lo que Dios quiere y es de beneficio a nuestras vidas. En 1 de Juan capítulo 5, verso 3 leemos: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y agrega, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué no son gravosos? Porque ese hijo de Dios, esa hija de Dios, que conoce la voluntad de Dios, que se esfuerza por hacer la voluntad de Dios, tiene gozo y alegría, y sus mandatos no son un peso. Hay un mandato directo que tengo que hacer una aplicación como pastor. Hay un mandato directo que lo mencionaba el domingo, que es el de congregarnos. Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. Usted puede tener cientos de justificaciones, pero si el Señor le dice que usted debe congregarse, ¿cuál debe ser la respuesta del pueblo del Señor? No dejando de congregarnos. No importa si usted tiene mucho trabajo o tiene mucho temor, mientras no sea una imposibilidad física que le sea imposible, usted tiene el deber de reunirse junto al pueblo del Señor para celebrar la presencia del Señor, para adorar a Dios, para tener comunión con el pueblo del Señor y ser aconsejado por la palabra de Dios. Ahora es interesante, metafóricamente se nos dice, no son algo los mandatos del Señor, en 1 de Juan 5:3, que los mandatos no son gravosos. Metafóricamente se nos está diciendo que hay gozo cuando obedecemos al Señor. ¿Sabes cuando Dios trabaja en nuestras vidas? Cuando estamos en el centro de su voluntad, como la greda en el centro del eje comienza a girar para ser moldeada por el Maestro, así también nosotros debemos desear, porque Dios tiene una voluntad. Esa voluntad es buena, esa voluntad, en tercer lugar, es agradable. Esta palabra significa completamente satisfactoria, que produce armonía entre el Creador y la criatura. No hay nada más satisfactorio para una persona que saber que lo que está haciendo es la voluntad de Dios en su vida. El salmista lo expresa así. Salmo capítulo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Interesante. El salmista dice, tu voluntad, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Una pregunta, ¿te agradas en hacer la voluntad del Señor? ¿Te esfuerzas en cumplir su voluntad? Dios tiene un plan, una voluntad. Esa voluntad es buena, esa voluntad es agradable. Y en tercer lugar, esa voluntad es perfecta. Y cierro acá el pensamiento en Romanos capítulo 12, verso 2, para volver a Marcos. Esa voluntad de Dios es perfecta. El término perfecto puede ser traducido produce madurez, que tiene que ver con cumplir una etapa o un propósito. Aplicándolo a nosotros, cada vez que hacemos la voluntad de Dios, comenzamos a madurar, comenzamos a crecer. Alguien dijo una vez lo siguiente: difícil es hacer la voluntad de Dios, pero ¿sabes qué? Mucho más difícil es estar fuera. Y cuando comenzamos a estar en la periferia de la voluntad del Señor, comenzamos a justificarnos, comenzamos a perder convicciones, comenzamos a mundanalizarnos, comenzamos a justificar nuestras acciones, nuestro proceder, y no crecemos y comenzamos a estancarnos. Es difícil hacer la voluntad de Dios, pero para un creyente es mucho más difícil estar fuera de ella. Al volver al Evangelio de Marcos en el capítulo 4, en el capítulo 3, verso 35, Jesús pregunta, porque todo el que hace la voluntad, Jesús dice, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. A diferencia de los líderes religiosos que rechazaban a Jesús, a diferencia de los demonios, de los espíritus inmundos que declaraban quién era Jesús, aquí encontramos que debe haber personas que deben reconocer realmente quién es Jesús. ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es familia espiritual mía? Solamente aquel que reconoce quién es Jesús, que hace la voluntad del Padre, el que hace la voluntad, porque todo aquel que hace la voluntad de ¿quién? De Dios. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál era la voluntad de Dios para Jesús?
Juan capítulo 17, verso 3, Jesús dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Es por eso que los fariseos, los líderes religiosos, no podían tener esta relación con Jesús, porque le era imposible para ellos reconocer quién era Jesús. Y de acuerdo a los labios de Jesús, en esa oración de Jesús, Juan capítulo 17, verso 3, que por revelación divina, por la inspiración divina, podemos oír esa oración entre Jesús y el Padre. Jesús dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, hablando acerca del Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Quiero ampliar lo más importante, queridos. La salvación no consiste en lo que yo creo que debo hacer. Hay un versículo tremendo al cual le tiemblo cuando lo leo. Se encuentra en Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Y quiero ampliar la importancia de entender la voluntad de Dios, en especial en el plan de la salvación. Porque los hombres han inventado sistemas de salvación. Hay un camino, hay una verdad, hay una forma, hay un medio de alcanzar la gracia de Dios. Mateo capítulo 7, verso 21 y 23, Jesús dijo estas palabras: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Lo escuchó bien? ¿Lo entendió bien? No todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Usted lo puede cantar en la iglesia, usted lo puede repetir de memoria y puede ser una falsedad en su vida, porque Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino por el contrario, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que conozcan al Hijo, que reconozcan a Jesucristo como su Salvador personal. Dice Jesús: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Algunos de ustedes les han enseñado que porque repitieron una oración cuando ya fueron pequeños, ya son hijos de Dios. Lamentablemente no es así. La evidencia de que tú eres un hijo de Dios es tu perseverancia, tus cambios, porque la vida cristiana es una vida de cambio, de avance en la vida. Si no hay cambio, si hay retroceso, algo está mal. El pasaje paralelo de Lucas añade a este comentario lo siguiente: son, en Lucas capítulo 8, verso 21, se agrega: son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esa es la familia espiritual. Y cuando leemos en Juan capítulo 6, verso 29, leemos estas palabras: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que crean en aquel que ha sido enviado. Al leer Juan capítulo 6, verso 40, presta atención a esta porción. Juan capítulo 6, verso 40, dice lo siguiente: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios para toda la humanidad es que reconozcan a Jesucristo como su Salvador personal. La voluntad de Dios es honrar a Jesucristo como Salvador, como Señor. Solo aquellos que prestan atención al mensaje de Dios, porque fue Dios quien dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Presten atención a Él. Aquellos que de veras reconocen a Jesús, el Señor, como Salvador personal, y le obedecen, responden en obediencia, recibiendo a Cristo como su Salvador personal, siguiendo sus enseñanzas, ellos verdaderamente son familia espiritual. La verdadera conversión siempre se ha caracterizado por la obediencia a la palabra de Dios y la sumisión a la autoridad de Cristo. En Juan capítulo 8, verso 31, presta atención, Juan 8, 31, leo lo siguiente: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Algunos capítulos más adelante, Él repitió esa misma verdad: si me amáis, Juan capítulo 14, verso 15, guardad mis mandamientos. El que dice primera de Juan 2, 4, el que dice, presta atención,
yo le conozco, hablando acerca de Jesús, y no guarda sus mandamientos, mira lo que agrega Juan, primera de Juan 2:4, el que dice, yo le conozco, hablando de Jesús, y no guarda sus mandamientos, Juan le dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y si no está la verdad, no somos verdaderamente libres. Los lazos espirituales que establece el Señor son más importantes que los lazos naturales. Por más importantes que los naturales sean, sus demandas sobre nosotros son superiores a nosotros mismos. Es por eso que el Señor aún dice, el que no dejare padre por mí, no es digno de mí. No significa desprecio, sino que cuando uno entra en filiación, reconoce a Jesucristo como su Salvador personal, el mundo de prioridades cambia. Es otro. ¿Cuál es? Si pues habéis resucitado con Cristo, que dice Pablo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde están mis hermanos? ¿Dónde está mi familia? Hoy usted y yo somos familia de Dios porque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Y quiero que, querido amigo, tal vez tú que hoy nos estás viendo, que nos estás escuchando a través de la señal visual o a través del ministerio radial, una pregunta: ¿has llegado al convencimiento en tu vida espiritual que realmente eres un hijo, una hija de Dios? Y si estás luchando, si tú dices, yo perseveré, yo fui, yo estuve, queridos, la verdadera evidencia que eres un hijo, una hija de Dios, es que obedeces las enseñanzas de Jesús. Pasarán momentos difíciles, que tal vez algunos hasta se hayan apartado, pero hoy Dios está hablando a tu vida. Si realmente eres familia espiritual, Jesús dice, ¿quién es? Mi hermano, mi hermana, aquel que hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es su voluntad? Que conozcan al Hijo. Y para los creyentes, su voluntad es buena, es agradable y es también perfecta. Amén. Antes de cerrar, quiero tener un par de reflexiones más en este punto. Estas palabras de Jesús, de Jesucristo, nos enseñan valiosas lecciones, o para reflexionar, mejor dicho. El Señor puso los intereses de su Padre por encima de los lazos naturales. ¿Lo tiene? El Señor puso los intereses de su Padre por encima de los lazos naturales. De hecho, llegará un momento en que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Segundo, como creyentes en Cristo, los lazos espirituales son más fuertes aún que los propios lazos familiares. La familia espiritual, los hijos de Dios, esos lazos son más fuertes, más sólidos y más eternos que aún los propios lazos familiares. Vemos la vital importancia en esta porción de hacer la voluntad de Dios, que es una característica principal de aquellos que son familia espiritual. No le cantes te amo y es todo lo que quiero hacer, o hoy me rindo a ti, quiero hacer tu voluntad, cuando en esencia no es cierto, cuando en esencia no estamos haciendo la voluntad del Señor. No te engañes y no mientas al cantar. Porque Jesús nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Un último lugar, vemos descartada toda pretensión de la perpetua virginidad de María. Las Escrituras, el Nuevo Testamento, no lo sustenta y por ende la mariolatría, que es la adoración a María, está fuera de lugar. Respetamos a María, creemos en ella, creemos que fue el instrumento, le honramos, pero no le adoramos. Y de hecho, ¿sabes cuál fue el consejo de María? Haced todo lo que Él os dijere. Es decir, la propia María nos aconseja que debemos hacer siempre lo que enseña nuestro Señor Jesucristo. Amén. Espero que este estudio, que lo que hoy hemos considerado, sea de bendición en sus vidas y de ánimo al considerar esta porción de la palabra del Señor. Oramos. Bendito Padre Celestial. Solo tú conoces, Señor, el resultado de esta enseñanza. Pero si hay alguien que está luchando en su interior por entender cuál es tu voluntad, hoy tú lo has mostrado claramente. Tu voluntad es reconocer a Jesucristo como Salvador y Señor de la vida
y rendir la voluntad a su señorío, a su enseñanza. Y como pueblo del Señor, debemos esforzarnos por conocer tu palabra, por conocer tu voluntad, que es buena, que es agradable y que también es perfecta. Y que una evidencia de que realmente somos hijos de Dios no son nuestras emociones y lo que nosotros creemos de nuestras convicciones, sino lo que evidenciamos a través de la actitud y la voluntad. Jesús nos dice, si me amas, comienza a guardar mis mandamientos. Añade tu bendición a la consideración que hemos hecho en el día de hoy. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.